Hola, hoy les traemos el tema de pensamiento lateral y pensar fuera de la caja. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este tema? Es comprender qué es el pensamiento lateral y el pensar fuera de la caja y conocer cómo se puede potenciar para aplicarlos a tus proyectos creativos. Bien. Al hablar de pensamiento lateral, ¿de qué a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando? Nos referimos a emplear un nuevo enfoque para resolver problemas, una nueva manera usando puntos de vista diversos y sobre todo tratando de dar un salto que nos pueda sacar de nuestras pautas habituales de pensamiento lógico. Perfecto, entonces estamos acostumbrados a usar y entrenar comúnmente el llamado pensamiento vertical. Exacto, como nuestra forma de pensar habitual. Este tipo de pensamiento es el que utilizamos para enfocarnos, por ejemplo, cuando estamos estudiando. Pero existe otra forma de pensar muy importante que conforma la base de la creatividad y que debería ser entrenada de la misma forma que utilizamos y que entrenamos el pensamiento vertical o en mayor medida también el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es una forma diferente de razonar y resolver problemas, en los que se usa una aproximación creativa e indirecta con una construcción en saltos y no escalonada con un pensamiento paso a paso. Bueno, entonces en el pensamiento lateral, por el contrario, se deja atrás esa línea recta de razonamiento tradicional, vertical, como habíamos definido, y se apuesta por la flexibilidad de pensamiento. ¿Para qué? Bueno, para encontrar nuevas soluciones, huyendo de esa rigidez que muchas veces nos autoimponemos. Entendemos siempre que estamos pensando en ser más creativos e innovadores. Perfecto. ¿Y este concepto de dónde proviene? Fue popularizado por el psicólogo Edward de Bono, especialista en creatividad, allá en el año 1967, y desde entonces este entrenamiento ha sido utilizado en empresas, en ámbitos creativos, educativos. Sus técnicas son utilizadas en muchísimos ámbitos creativos para desarrollar ideas creativas. Bueno, Edward de Bono asocia entonces el pensamiento lateral con el humor, por ejemplo, en el que, según explica, se salta de una idea a otra de manera que no es lineal, sino inesperado y lateral. Una nueva idea que por su originalidad resulta sorpresiva y hace reír, ¿sí? Más que un pensamiento lógico. Entonces lo asocia a esa manera, ¿no? Al humor. Edward de Bono dio las diferencias entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. ¿Cuáles serían estas diferencias? En el pensamiento lateral empleamos una lógica, como dijimos, paso a paso y adquirida a través de nuestra experiencia y también del análisis que hacemos de esas experiencias. Es una forma de resolver problemas que hemos aprendido a través de la práctica y el análisis de esas acciones. Un análisis que va disminuyendo a medida que tenemos mayor conocimiento de ese tema. A mayor maestría, menos analizamos. Imaginémonos cuando estamos aprendiendo a manejar, a conducir un vehículo, al principio analizamos cada una de las cosas que tenemos que hacer, de los pasos sin parar, y luego vamos adquiriendo más práctica y analizamos mucho menos los actos hasta que son de manera automática. Bien, pero con el pensamiento lateral, por el contrario, no se sigue una idea recta o algo que está totalmente concatenado, de pasos e información almacenada para llegar a una conclusión. ¿Qué se buscan? Ideas paralelas. Se buscan ideas paralelas, saltos en las ideas, de las ideas que no son tan obvias dentro de la cotidianidad y que nos acercan mucho más a la innovación. Ideas que no tienen que ver con lo que tenemos en el plano, sino que vienen de otro lugar y que las podemos agregar al razonamiento, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que estamos pensando, sino traemos cosas de otros ámbitos para generar disrupciones creativas. Bueno, entonces el pensamiento lateral escapa a toda rigidez mental,
se sumerge en la espontaneidad y en la originalidad de las ideas completamente nuevas. Esto es un poco lo que busca nuestro curso. Pero ¿para qué sirve el pensamiento lateral? El pensamiento lateral, como dijimos, nos permite tener respuestas más originales, encontrar nuevas respuestas cuando no tenemos soluciones obvias, cuando se terminan las soluciones obvias o no aparecen ideas creativas, ideas diferentes, ideas disruptivas, ideas que hacen la diferencia. Es bueno utilizar la técnica pensamiento lateral para salir de la idea convencional. Bueno, entonces cuando nos encontramos ante un presente inesperado, por ejemplo, que no sabemos resolver a través de nuestro pensamiento vertical, usar la imaginación es fundamental para conseguir nuestros objetivos. ¿Y cómo podemos hacer, cómo podríamos entrenar todo esto? Hay muchas maneras de entrenar el pensamiento vertical y hay muchísimas maneras de entrenar el pensamiento lateral. Hablemos del lateral, ¿cómo potenciarlo? El pensamiento lateral nos permite pasar de una idea a otra. Esto puede entrenarse con distintas herramientas. Bueno, en el caso podemos hacer una generación de ideas aleatorias. Esta es una herramienta de entrenamiento que se basa a partir de un concepto u objeto al azar y generar a partir de esta una asociación con otra idea programada. Por ejemplo, De Bono plantea una palabra elegida al azar como nariz y tratar de asociarla con fotocopiadora. Entonces, ¿cómo podríamos asociar para generar nuevas ideas? Bueno, hay un montón de ideas que rápidamente podemos estar asociando. Por ejemplo... Perfecto. Por ejemplo, nosotros somos ejecutivos de una empresa de fotocopiadoras y nos dicen que tenemos que mejorar el producto, la fotocopiadora. Vamos a hacer una técnica disruptiva, llamamos a nuestro equipo de creativos y decimos: vamos a asociar la idea de la fotocopiadora a la palabra nariz, una palabra que ya tenemos pensada. Bueno, se me ocurre ya alguna idea, ¿le puedo decir? ¿Cuál idea? Bueno, por ejemplo, en el caso de que se esté terminando el tóner de la fotocopiadora, que pueda emitir, que pueda salir de la misma una fragancia a lavanda. ¡Ay, qué lindo! Por ejemplo, ¿sí? La otra podría ser que cuando se pasa de determinada cantidad de copias para hacer control de copias y que también la empresa sea más sustentable, emita un olor que sea una alarma, es decir, bueno, se están haciendo demasiadas copias por día. Y así otras alertas, otras alarmas que a nosotros nos interesen. O por ejemplo, un departamento está fotocopiando más que el otro, bueno, puede emitir para saber que tenemos una sobreactividad en uno o en otro. Y así un montón de ideas con este tema. Buenísimo. También otra posibilidad de practicar el pensamiento lateral es con herramientas de enfoque. En vez de hacer eje en lo que queremos potenciar, hacemos eje y foco en los detalles. Por ejemplo, queremos hacer una publicidad para vender un superauto nuevo de nuestra fábrica y en vez de hacer eje en el auto, hacemos eje en algún pequeño detalle que tenga que ver con el uso de ese auto. Por ejemplo, ponemos a una persona muy famosa, una personalidad muy famosa y muy respetada, cuyas cualidades puedan llegar a ser las cualidades del auto. En vez de hablar del auto, hablamos de las cualidades de esa persona. Herramientas de enfoque. Bueno, herramientas de provocación también existen. ¿Cómo son las herramientas de provocación? ¿Cómo las podríamos utilizar? Las herramientas de provocación son afirmaciones que aparentemente pueden llegar a ser muy distintas o ilógicas o irracionales, pero son buenas porque rompen con lo establecido y nos dan una idea una idea para comenzar a pensar las cosas de otra manera. Capaz que no nos dan la idea total, pero nos dan un puntapié para empezar a pensar. Son disparadores. Son disparadores. Por ejemplo, nos encargaron, tenemos un hotel muy bonito y queremos hacerlo que sea mucho más competitivo y poner algo diferente, algo disruptivo. Bueno. Llamamos a los creativos y ¿qué hacemos? Por ejemplo, podemos ofrecer habitaciones sin techo.
Decimos, en vamos el medio a de la crear, naturaleza. exacto, habitaciones sin techo, habitaciones sin paredes y en medio de la montaña o de la naturaleza. Es una idea que parece muy diferente, muy disruptiva, muy imposible, pero que da pie a una idea como un glamping, como una habitación que existen en la montaña. A partir de eso se han hecho. Hoy hay habitaciones que no tienen techo, que no tienen paredes, tienen una sola pared algunas, en la montaña. Así que una idea provocativa puede dar lugar a una idea que es más factible. Bien, y se identifican 4 principios que sirven de guía durante este proceso de pensamiento lateral. Esto es una guía, uno puede iniciar y puede aplicar diferentes cosas, pero les damos una guía que no necesariamente hay que seguirla tal cual, pero es un camino a seguir. A ver, veamos entonces cuáles serían los 4 principios. Primer principio, no suponer que ninguna idea es descartable. Prohibido, prohibir. Es lo único que está prohibido en creatividad. Nunca descartemos una idea porque, como dijimos recién, una idea muy loca, muy difícil, muy vanguardista, muy especial, puede darnos lugar o puntapié inicial o disparador para una idea que sí es posible, pero que surgió de esa idea. No surgió de la nada y a priori y la primera idea que se nos ocurrió. Entonces, ninguna idea es descartable. Necesitamos lo que decimos siempre, fluidez de ideas, cantidad de ideas vale la cantidad. Necesitamos muchas ideas para elegir la mejor de muchas, no la única que se nos ocurre, porque esa única no siempre es la mejor y no siempre lo primero que se nos va a ocurrir va a ser una idea genial. Bien. Segundo, hacer la pregunta correcta. Bueno, esto es muy característico en ingeniería, siempre hay que hacer la pregunta correcta. Entonces, ¿cómo sería? Es muy importante preguntarnos todo el tiempo acerca del proceso creativo. Por ejemplo, hacemos la pregunta más general que es para entender cuál es el problema que tenemos, una pregunta general, podemos utilizar un árbol de problemas y saber cuál es el problema. Luego nos vamos preguntando preguntas más específicas sobre ese problema, llegando de pregunta en pregunta cada vez más específica hasta llegar a la pregunta Exacto. que nos da la solución. De esa forma tenemos un mapeo y tenemos muy definido lo que se llama el alcance del suministro, lo que tenemos que resolver. Y bueno, y tercero, tiene que ver con esta materia, creatividad. Por supuesto, siempre creatividad, siempre imaginación. Como siempre vemos los problemas desde un mismo punto de vista, que ese es el punto de vista que tenemos nosotros adquirido, entonces a veces es muy difícil verlo desde un punto de vista más creativo. Por eso es tan importante la imaginación y el pensamiento creativo para imaginar diferentes puntos de vista para entender un mismo problema. Muy bien, y vamos al cuarto, y acá sí vamos a introducir el pensamiento lógico, ¿no? A ordenar un poco las ideas. Para desarrollar bien el pensamiento creativo es necesario afirmar los aspectos claves, el análisis lógico, la deducción, entre otras cosas. Sin estos elementos del pensamiento lateral se resumiría entonces a ideas excéntricas, vagas, entonces tenemos que aplicar el pensamiento. Excelente. La idea puede surgir con el pensamiento lateral, la idea creativa, disruptiva, diferente, pero para después llevarla a la práctica tenemos que utilizar el pensamiento lógico, racional, para que se pueda concretizar. De esta manera... Bueno, hemos dado una idea general de lo que es pensamiento lateral, inducimos a que puedan aplicarlo en determinadas cosas y pensar todo lo que hemos realizado, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos pensar en lo que siempre decimos a lo largo de diferentes temas, pensar fuera de la caja. Pero, ¿qué significa pensar fuera de la caja? Este es un término favorito suyo, donde pensar fuera de la caja significa generar ideas más allá de la caja, de los parámetros convencionales. ¿De qué está hecha esa caja? Esta caja está hecha de costumbres, de ideas, de mandatos, de estructuras que son muy férreas. Entonces nosotros naturalmente nos amoldamos a ese camino, a esa gran avenida, y difícilmente ante el pedido de una solución
nos salimos de las cosas normales. Pensar fuera de la caja es salirse de esas estructuras y pensar cosas diferentes, disruptivas. Muy bien. Entonces también se dice que es una metáfora, pensar fuera de la caja o ampliar la caja, se dice mucho también, que se utiliza cuando nos referimos a ir más allá de los límites de nuestros puntos de vista de siempre y romper los paradigmas. Además, una redefinición de que es una manera de pensar ideas diferentes que tratan de salir de lo convencional. Estamos habituados a pensar de una manera tradicional, lo que salirse de la caja a veces puede resultar un poco complicado y difícil, pero no es imposible. Vamos a tratar de lograrlo. Bien, y de esta manera, con pensamiento lateral, con los conceptos de pensamiento lateral y pensar fuera de la caja, estamos dando por finalizado este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias.